Y también nace de lo mismo, como de compartir en verdad una pasión que tengo como licenciada en letras, pero antes de licenciada en letras, como de un amor por la literatura y de ver que la literatura o las cosas cotidianas tienen que ver con los deseos profundos del corazón. Y creo que eso me linkea mucho con ser profesora del programa de Ética y Formación Cristiana. Si quieres conocer las experiencias docentes más curiosas, acompáñanos. En cada episodio, un nuevo invitado, para que junto al equipo de UAPS de Puente Alto, hablemos de clase. Buen día, gente, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de clase, el podcast para conocer las historias más curiosas que cada docente guarda en su memoria. Mi nombre es Nicolás Ferreira, soy profesor de DUOC de la Escuela de Salud y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Es un programa que hasta el momento no habíamos tenido el honor de tener. Y como pueden ver, porque ahora estamos en video también, hoy nos cambiamos de casa. No sé si temporalmente, pero los últimos capítulos estuvimos en el auditorio. Hoy estamos en la sala de al lado, de hecho, estamos en la sala ST1. Pero para no dar más la lata, quiero presentar a la invitada del día de hoy, con el gentil auspicio del programa de Ética y Formación Cristiana. Licenciada en Letras Hispánicas, magíster en Comunicación Social, editora, con 4 libros a su haber, por ahora. Dejo con ustedes a María Ángel Martínez. ¡Aplausos! Tenemos efectos especiales también acá. Fantástico. Eso. María Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta también de estar aquí, también de conocerte, porque tampoco te conocía mucho, te había visto una vez, entonces ya es un gusto estar aquí también para todos los docentes, para todos los estudiantes que nos puedan escuchar. Sí. Bueno, como decía, no habíamos tenido el honor de tener un invitado de formación cristiana. Habíamos tenido de recursos naturales, inglés, del programa de lenguaje. Hola, Maque, porque por ahí viene la próxima invitada. Sí, ya sabemos que estás ahí. Toma asiento, por favor. Gracias. Bueno, como dije, y todo esto en general es bien casero. Como pueden ver, todo esto es más amor que técnica, ¿ya? Pero bueno. Pero está muy lindo y demasiado cuidadoso los detalles, en verdad. Desde las tazas hasta las bebidas tienen ya un detalle que hay que considerar. Sí, muy buena observación. ¿Por qué? Porque el día de hoy, la verdad, no es un auspiciador, pero alguien tuvo la genial idea, le mando un saludo a Margarita Cáceres del programa de inglés, que tuvo la genial idea de dijo, esto podría ser un futuro auspiciador, porque básicamente tiene como el bigotito que teníamos en el logo. Así que lo compramos por eso. Y no es un auspiciador, pero bienvenido será si es que quieren ser parte de este proyecto. ¿Bien? Y bueno, sí, como dije, todo esto está hecho con mucho cariño, mucho amor. Hay hartos pequeños detalles por ahí. De aquí no se alcanza a ver bien, pero tenemos harta producción. ¿Qué es eso? Hay grabaciones, entonces la gente no viene al día. Van a abrir y cerrar la puerta constantemente. Sí. Bueno, pero con paciencia. Para que sepan. Por eso no estamos en el auditorio, porque hay titulaciones, claro. Bien, pero a lo que a la gente le interesa, a lo que vinimos. ¿Quién es María Ángel Martínez fuera del aula? ¿Qué hace? Porque esto es como lo típico. Yo recuerdo cuando uno era más chico, iba al supermercado y de repente se encontraba al profe y es como... El profe existe fuera de la sala, existe fuera del colegio. Y aquí pasa un poco lo mismo. Yo de repente me he encontrado con alumnos fuera del contexto de sala. Una vez me encontré con una alumna en Perú, en Cusco. ¡Wow! Un poco lejos. ¿Qué hace usted aquí? Yo así como, estoy de vacaciones. ¿Y usted también? También, obvio. Entonces los alumnos de repente como que se olvidan que uno tiene vida también fuera de esto. ¿Y sí. cómo? De hecho es simpático porque una vez dije en una clase con los estudiantes de construcción civil, como, mira, yo no voy a revisar los correos hoy día sábado en la tarde porque después de clase, porque tengo clase con ellos los jueves, entonces los sábados no reviso trabajo ni nada, ni correos, porque voy a la feria. Entonces ahora cada vez que me ven es como, profe, ya sabemos que el sábado va a la feria, así que no va a revisar trabajo ni contestar mensajes, así que esperamos el lunes, ¿ok?
Pero es una sorpresa para ellos como encontrarse de que la profe va a las ferias, así como tiene de verdad una vida afuera. Y es una cosa interesantísima. ¿No? Sí. Sí, vamos a la feria. De hecho, ¿con quién? En el capítulo 2 de esta temporada, creo, con el profe, con Daniel Bola. También hablamos de ir a la feria, de los libros. Y que sí, uno tiene vida fuera del aula, jóvenes. Sí, tenemos vida. Ven, entonces te cuento un poco de quién soy fuera del aula. Parto diciendo que tengo 26 años, entonces para mí es todavía una novedad todas las cosas de la vida adulta, en verdad. Y es simpaticísimo porque muchísimos estudiantes tienen mi misma edad o algunos mucho mayor edad que yo, sobre todo los de vespertino, entonces es simpático porque me permite también establecer una relación súper homogénea también con ellos, pero cuidando siempre que existe una diferencia entre el docente y el estudiante, aunque no se marca tanto en clases porque comentamos de que vamos a la feria, de que ellos tienen a veces situaciones en sus trabajos que alguna vez yo viví en mi otro trabajo anterior o cosas similares, entonces es una relación demasiado a la par, ¿no? Demasiado pareja y esa es una de las cosas lindas. ¿Qué hago fuera de clase? Los días sábados, para contar un poco un fin de semana común, hago clase de Kendo. Después de eso yo voy volando en bicicleta hacia una parroquia donde participo, donde hacemos se llama Colonia Urbana, que es un momento de encuentro donde a los niños de la población del Duraznal y todo ese sector que está aquí en Puente Alto, aquí cerca de Luis Mate con Ejército, hay una población muy grande también ahí, de un sector bastante vulnerable. Entonces lo que hacemos es ofrecer en verdad a los chicos una mañana de juegos, de talleres y simplemente estar juntos. Entonces lo que yo hago con mi esposo en verdad, porque también me casé hace 2 años, es que vamos a cocinar el almuerzo. Entonces yo llego corriendo, cocinamos el almuerzo, repartimos el almuerzo, lavamos 200 vasos, 200 platos, 200 servicios, 200 de todo en las ollas. Y luego participo en las otras actividades también parroquiales, o a veces voy a la feria, o a veces hago las 2 cosas al mismo tiempo, o voy a las casas de mis amigos. Creo que una de las cosas que más hago, sobre todo, es ir a las casas de los amigos, y que muchos amigos vayan a la casa durante la semana. Y los días domingos, en verdad, levantarme un poco más tarde que todos los otros días, porque hago clase el sábado, mi esposo se levanta temprano, entonces el día domingo, el día de... Para eso son los domingos. De flojera un poco en la mañana y luego en la tarde ya empezar a pensar el próximo día. Entonces, en verdad mi tiempo libre se traduce muchísimo en compartir, como en gastar el tiempo lindamente con otros que a veces necesitan simplemente que estemos juntos, o que veamos una película, o que simplemente nos comamos una malaya con queso azul, porque ha sido el descubrimiento top del año pasado en la casa de una amiga que recién se operó, entonces vamos todos a hacer las cosas allá. Los cumpleaños lo hacemos en la casa de ella, todo lo hacemos en la casa de ella, porque no puede moverse. Entonces, la vida cotidiana en verdad es así de cotidiana, como comer, como disfrutar la tarde con una película, o comer en la pieza con un sushi que me encanta. Entonces, más allá de eso, no hago. Luego los otros trabajos que tengo, porque no es única cosa el Duoc, de ahí nace, por ejemplo, estos 4 libros que en teoría van a ser 4 prontamente, pero 2 de ellos nacen haciendo talleres con adultos mayores, ¿no? De escritura autobiográfica con adultos mayores, y los primeros que hicimos los hicimos el 2020 por Zoom. Entonces fue una cosa lindísima, porque imagínate que eran 20 adultos mayores que se conectaban en 2 horarios diferentes, aprendiendo a usar Zoom y también siendo metódico en un ejercicio de lectura de algunos poemas de la Gabriela Mistral principalmente, y haciendo las tareas que le dejábamos para la casa. Entonces era muy lindo porque ellos decían de que le había servido tantísimo ese momento cuidarlo dentro de la semana, porque en verdad había servido incluso para hablar con su familia, ¿no? Como contarle anécdotas de su vida a su familia. Como la clase de hoy día tuvimos que hacer la tarea sobre un recuerdo de la infancia, y le contaban a su familia y después lo escribían. Y después hicimos lo mismo también con la cárcel de mujeres de San Joaquín, y ahí nació el primer libro que también Nicolás me dijo de que trajera para mostrarlo, y que en verdad reciente, porque lo publicamos recién ahora en enero.
febrero. Hace un par de meses. Hace recién. poquísimo. Y también nace de lo mismo, como de compartir en verdad una pasión que tengo como licenciada en letras, pero antes de licenciada en letras, como de un amor por la literatura y de ver que la literatura o las cosas cotidianas tienen que ver con los deseos profundos del corazón. Y creo que eso me linkea mucho con ser profesora del programa de ética y formación cristiana. Qué bonito, porque justo te iba a preguntar así como qué es lo que te apasiona de esto, qué es lo que te apasiona bueno, y cómo tus hobbies, tus intereses impactan directamente en el estudiante. Y creo que lo que nos contaste ahora cuenta mucho de ti, en realidad, esto de lo que haces los fines de semana, de básicamente donar un día de tu tiempo, de tu energía para otros, para básicamente, no sé, me imagino que si invitamos a alguien como, mira, vamos a ir a lavar platos, a lavar vasos, probablemente alguien diga así como, ¿por qué haría eso? Pero me quedo con lo último que dijiste, que parafraseando de lo que me quedó, fue Dale. como algo de que, como del deseo o de Oye, se me De los fue la deseos idea. del corazón de uno. Que tiene que ver eso, como que tiene, cómo reflejan los deseos del corazón y cómo, de alguna forma, quizás nos vamos a poner un poco más poéticos, más profundos acá, pero para eso estamos acá. Pero cómo eso, claro, de alguna forma muestra cómo es tu corazón frente a otro y en tu aula de clase. Yo creo que de alguna forma los alumnos también pueden notar eso. Bueno, y no solo los estudiantes, sino que también nosotros, que como yo les digo, siempre hacemos una preentrevista antes de este proceso de grabación, pero claro, son una preentrevista que dura 5 o 10 minutos y a lo mejor uno no alcanza a hablar o a conocer tanto al otro docente. En el caso de nosotros, yo no conocía a María Ángel. De hecho, llegó como una recomendación, entre comillas, porque todos los docentes que llegan invitados acá son docentes, primero, destacados, que destacan en el aula, destacan por algo, y claro, de ahí hacemos el contacto, hacemos la invitación. A veces podemos concretar y, bueno, a veces no, por cuestiones de tiempo, porque dijimos, y como lo vimos con María Ángel, siempre hay muchas cosas que hacer entre los fines de semana, a veces hay más de un trabajo. Muchísimo. ¿Ya? Oye, María Ángel, de hecho, esta cosa última, lo siento, pero Dale, por esta favor. cosa última de la sala de clase, o que tiene que ver, por ejemplo, lo que yo estudié antes con el aula, para mí ha sido una de las cosas más lindas, en verdad, que yo he descubierto incluso antes de ser profe. Porque de formación yo no soy docente, ¿no? Yo creo que como muchos docentes aquí no tienen Sí. la pedagogía, entonces al final es de verdad compartir una pasión, una cosa que uno ha encontrado en la vida y que le ha marcado tantísimo que uno no se lo puede quedar callado. Ayer 7 de junio, ayer 7 de junio, de hecho con una amiga que fue también la otra profesora que hicimos este taller en la cárcel, hicimos un conversatorio aquí en la biblioteca y donde contábamos precisamente eso, como la primera experiencia en verdad natural del ser humano es que, por ejemplo, cuando uno está demasiado contento por algo o, por ejemplo, cuando uno está enamorado, lo primero que hace cuando la niña, el niño te dice que sí, lo primero que uno hace es contarle a los amigos, ¿no? Entonces es como la misma experiencia en verdad, o contarle a la mamá, yo creo que ni siquiera a la mamá, como contarle a los que ha compartido como todo el camino, ¿no? Entonces, en verdad, la experiencia del aula para mí ha sido esa, como decir, como yo he encontrado una cosa tan grande que no me puedo quedar callada, y eso implica meter películas en la sala o meter escenas de algunas canciones, como diciendo, como para mí la cosa de verdad más importante que he descubierto es que no hay cosa que haya hecho el ser humano que no tenga que ver precisamente con las cosas más profundas de los deseos del corazón. Entonces, si eso es verdad, lo verificamos primero con mi estudiante. Y si es verdad, entonces, ¿qué dice cierta canción? Por ejemplo, una canción que hemos trabajado tantísimo en clase, Anyone, de Demi Lovato, que habla sobre que necesita una persona para estar, ¿no? Como una persona que la mire, una persona que la escuche, porque aunque ella cantase, como que pareciera que nadie la escuchara. Y es una experiencia completamente humana, donde uno más de una vez se ha sentido, incluso estando con amigos, como con una tristeza, una soledad, podéis como disfrazarla, ¿no? Pero hay una cuestión profunda del ser humano que es una cuestión completamente original que tiene y que tenemos que mirarla. Entonces es una de las cosas más lindas. Y de hecho con las chicas de la cárcel o con los adultos mayores fue exactamente la misma experiencia, porque era
hablar de la maternidad según la ve Mistral, como una cuestión lindísima, una cuestión, dice Gabriela Mistral, como una de las cosas más puras de la naturaleza humana, y ellos tenían muchas de la experiencia de la maternidad, pero también como de sus mamás, cómo veían a sus mamás. Entonces no se distancia lo que nosotros tenemos en el cotidiano, una canción que podemos escuchar en la radio o una de nuestras canciones favoritas, hacer el trabajo de por qué es nuestra favorita, si es que de verdad tiene algo que ver con uno, con la persona completa de uno. Sí, yo creo que, y en ese sentido, como que pasa mucho esto de que en ciertos tiempos, en ciertas épocas, uno como que está pegado con una canción, con una película, con algo, que de alguna forma yo creo que conecta, y de hecho alguna vez bueno, en verdad leí el resumen, no leí el estudio, ¿para qué voy a mentir? Leí el resumen de un estudio que decía que justamente cuando una persona está triste, escucha canciones tristes, no para sentirse más triste, sino que es porque de alguna forma se siente comprendida, se siente como acompañada. Y pasa también no solamente en la tristeza, sino que en varios procesos de emociones y de sentimientos. Sí, es verdad. Y lo otro que me hacías recordar con lo que nos decías era este proceso de que a veces uno está con amigos, con gente, y eso de sentirse solo es como terrible, creo yo. Y me hace recordar a la película Into the Wild. No sé si la has visto. Todavía pero, la verdad es que como yo no soy el entrevistado, pero me voy a tomar el atrevimiento de recomendar esta película Into the Wild, que de hecho me la recomendó la Magda Catalán, que de hecho probablemente va a estar en el siguiente capítulo. Pero me quedo con una frase que el protagonista dice como hacia el final, no quiero contar más detalles, pero hacia el final dice algo así como que él se da cuenta que la felicidad solo es real cuando es compartida. Y es súper impactante cómo lo menciona, porque básicamente él está solo en un contexto, porque claro, él quería ir a descubrir el mundo y se da cuenta que claro, estando solo, así hizo lo que quiso básicamente, pero estaba solo y aún así no fue feliz. No, y es una experiencia que pasa. Bueno, casi que les conté el final, pero esta película tiene harto años, así que ya no cuenta como spoiler. Muy bien. ¿Ya? Bueno, y hoy me prestaría el libro, quiero revisarlo. La poesía nos hace libres. Proyecto para el fomento de la escritura creativa por medio del conocimiento de la vida y obra de Gabriela Mistral. Ahí está nuestra querida Gaby. Qué lindo. Oye, y la gente que quisiera, digamos, ver este libro, ¿dónde podría conseguirlo? Lo primero es que lo tenemos también en formato digital. Entonces creo que es la forma más fácil en verdad de conseguirlo, porque como es un proyecto Fondart donde uno postula, uno también tiene que saber cuántas copias uno va a imprimir con los dineros que te entregan los fondos concursables del ministerio. Entonces nosotros imprimimos súper pocas copias, imprimimos creo que 25 copias, donde son 12 de las participantes, 3 del museo donde yo trabajaba y donde nació este proyecto primero. Después hay otras que son de la Fundación Mujer Levántate, que nos ayudó tantísimo para poder entrar a la cárcel. Entonces, casi que me quedan 2 copias. Entonces, la mejor forma en verdad de adquirirlo, en verdad por el formato digital, que a lo mejor podríamos ver si es que se queda en alguna parte el link o podría compartirse, porque en verdad ha sido una experiencia donde empezar a mirar la persona del otro más allá de todo el límite que uno pueda tener, ¿no? Porque uno frente a los dolores, frente a las cosas que pasan, por ejemplo, en la cárcel, con las personas que van a la cárcel, o ni siquiera las personas que van solamente a la cárcel, como las heridas que uno propiamente tiene, es difícil mirarla. Entonces, sí, creo que el libro también es una ayuda a decir como, es verdad, hay un mal real, existe, pero no es la última palabra sobre la vida de uno, ¿no? Como el mal que yo hago, el mal que me hicieron, o el mal que, etcétera, no es la última palabra sobre la vida de uno, y por tanto toda vida tiene una cosa grande que contar, ¿no? Incluso las personas que han hecho un mal concreto, real, a veces grandísimo, gravísimo, pero hay una cosa que podemos mirar, ¿no? Y que podemos no perdernos entonces entre la persona y el delito, o la persona y el mal, o la persona y el bien también, porque a veces reducimos a la persona como si es buena o es mala, ¿no? Y en cambio esta cosa nos lleva de verdad a hacer un camino a que, ok, existe el mal, existe el bien, y aún así la persona es una cosa que, de hecho, es una de las cosas que
cuesta tantísimo que comencemos a mirar dentro de las clases, ¿no? O sea, cuando hablamos del concepto de dignidad en clase de antropología, que creo que también después se habla, bueno, también se habla en ética, también se habla en ética profesional, también se habla, creo, en los de formación cristiana, como si sucediera de que la dignidad uno la puede perder y uno la puede ganar, ¿no? Entonces, cuando le hago la pregunta a los chicos, ok, ¿qué cosas hacen que perdamos la dignidad? Las cosas malas, perfecto. ¿Y cuánta dignidad pierde uno por mentir? ¿Cómo podemos valorizar la dignidad que uno pierde? Es que, profe, es que no funciona así. Y hacer un camino de decir, ok, entonces la dignidad, ¿se puede de verdad perder? Es un camino, ¿no? Y al menos el libro ese que nació de verdad mirando el mal de los chicos o las personas mayores que están tan dejadísimas de lado dentro de la sociedad, de ellas, es que ellas mismas también se perciben así, es otra cosa. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con esto de separar la obra de la persona. Es decir, yo siempre recuerdo, bueno, hay varios ejemplos que podríamos dar. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, no sé, un ejemplo más futbolístico, Diego Armando Maradona, que hay gente que literalmente lo idolatra y realmente hay una religión, la religión maradoniana, donde es básicamente un dios. Pero otros, digamos, como que se oponen a esto, es como, no, pero Diego Armando que era un drogadicto, era aquí, era allá, un abusador, y un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que ahí surge la gran pregunta y el cuestionamiento que se relaciona con lo que tú dices, que ¿qué es lo que valoramos? ¿Valoramos la obra? ¿Valoramos la persona en sí? ¿Ambas son divisibles o no? Y quizás no es una respuesta que podamos tener ahora mismo, pero me imagino que existen muchos otros ejemplos. Pensando en literatura también se me viene a la cabeza Pablo Neruda, que también fue muy cuestionado hace poquísimo. Hace un par de años. O sea, hace 20 años era uno de los grandísimos chilenos y ahora se ha minorizado tanto. Era básicamente un rockstar, premio Nobel. Y claro, ahora... entonces también surge esta pregunta que, como digo, quizás no es algo que podamos responder ahora, quizás es algo que tendríamos que ver como caso a caso. Sí. Pero lo que sí quiero hacer, que me voy a tomar el atrevimiento de leer un extracto que estuve hojeando y encontré un pequeño extracto muy bonito que dice así: el amor para mí no son los lujos, sino que es el entorno con quien compartimos, con quien cree uno que lo aman, sin importar que aquella persona sea hijo, familia, amigos o amigas. Helen. Qué lindo. Sí, una cosa linda que uno puede ver en verdad es que la experiencia, por ejemplo, la experiencia del amor, porque en una clase hicimos, por ejemplo, ¿qué le dirías tú al amor? Si el amor fuera una persona, no tu pareja, no, el amor fuera una persona, que tuviera por nombre amor, ¿qué le dirías tú? Y fue lindísimo, porque unas decían como, querido amor, de hecho hay una, no sé si lo logro leer porque no me acuerdo quién era, pero decía como, querido amor, si te tuviera enfrente mío, como te pido que no te acerques. Como por un miedo de alguna experiencia dolorosa que podría haber tenido. Así como, prefiero que no te acerques, que no me vengas a buscar, que no. Y sin embargo, desearía que fueses sincero, que fueses honesto, que fuese verdadero conmigo, que fuese, etcétera, pero por favor no te acerques. Entonces podíamos entrar en la experiencia del amor como a lo mejor ellas habían de verdad tenido algún dolor, y que nos pasa tantísimo. El otro día hice una actividad que me llamó muchísimo la atención en clase, porque muchos tenían esta misma pregunta, así como, si no es posible que el amor dure para siempre, pues ¿para qué me voy a enamorar? ¿No? Porque he visto que mi familia se separa, porque he visto que el amor no... tiene muchos errores, como que incluso los pololeos que yo conozco, como que no existe una alternativa a que estén destinados a morir. Entonces, o están destinados a morir, o de verdad mi corazón desea que no estén destinados a morir, y aún así estoy atento por si me llegas a encontrar. Entonces, una cosa interesante, porque también es la misma experiencia que pueden hacer aquí los estudiantes, que pueden hacer los adultos mayores, o que pueden hacer las chicas de la cárcel, porque es una experiencia humana, ¿no? Sí, no sé qué decirte al respecto, sinceramente, que en realidad, mira, sinceramente no esperaba que esta conversación fuera tan profunda, ¿ya? Lo siento. No, al contrario, es un agradecimiento, no es una queja ni nada, al contrario, un agradecimiento, como que simplemente me hacías pensar, claro, en todo este proceso de
claro, de la profundidad del hombre, del ser, porque justamente durante la mañana cuando venía en camino hacia acá, venía escuchando un podcast que es de mis favoritos, otra recomendación, Charlas en un pueblo fantasma, que de hecho es Edo Caroe con Manuel Ugalde, que es un psicólogo, Sí. y él mencionaba que, claro, que muchas veces todos estos procesos emocionales que tenemos no tiene que ver necesariamente con la definición como tal de la emoción o del sentimiento, sino que tiene que ver también con nuestra historia y con nuestra percepción. Es decir, esto que mencionabas, esta breve historia o lo que esta persona escribió, dice mucho de esa persona y de su experiencia, aún yo sin conocerla, aún sin saber su historia, pero algo nos deja un pequeño tinte de lo que tal vez fue su experiencia relacionada con el amor. Y creo que eso es muy interesante. Sí. O sea, la portada es lindísima, porque esto que Sí. estás diciendo tú, la diseñadora que diseñó el libro nunca vio a las chicas. Entonces, con lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver, porque ella leyendo los textos, editando el libro, poniéndolo en su justa medida, etcétera, etcétera, después diseñó a las mujeres que estaban en la portada o que están dentro del libro, y cuando yo lo vi, eran exactamente muchas, coincidían con imágenes de ellas, ¿no? Como ellas eran. Como la que está en el capítulo de maternidad, es igual a una de las mujeres, y ella nunca las vio. Entonces yo decía, de verdad uno puede entrar en la experiencia del otro y captar quizá una cosa única que podría no haber sucedido nunca, ¿no? Sí, qué curioso y no sé cómo llamarlo a eso, pero debe tener un nombre. Pero, No lo sé. bien, oye, María Dale. Ángel, para volver un poquito al aula de clases, y de hecho que es como uno de los pilares de este podcast, cuéntanos alguna experiencia que te haya marcado, que te haya hecho reflexionar, quizá algo cómico o algo serio, Dale. pero algo que recuerdes. Creo que tengo dos cosas. La primera, en verdad, es el año pasado fue mi primer semestre también como docente de una experiencia tan larga, ¿no? Porque había hecho antes docencia, pero un reemplazo de un mes en una clase por semana, entonces en un colegio, entonces no se parecía en absoluto a los 11 cursos que tenía el semestre pasado, con estudiantes de distintas edades y donde yo tenía que estudiar muchísimo para poder hacer las clases. Entonces me pasó una vez que estábamos en clase, había mucha bulla, los compañeros no prestaban atención a los otros compañeros. Yo creo que a veces pasa tantísimo, sobre todo en ciertos periodos del año, ¿no? Sobre todo cuando estamos finalizando los semestres, porque ahora yo también lo noto dentro de mis estudiantes. Y fue impresionante porque en vez de bajar el volumen, cuando lográbamos estar juntos y hablando, lo que empezaron a hacer fue empezar a gritarse entre ellos. Y para mí me impactó muchísimo, porque de hecho después me fui en bicicleta, me caí después de la bici, porque solamente estaba pensando en esta escena donde por tratar de preguntar una cosa y los demás compañeros no escucharte, tú empiezas a gritar, ¿no? Y para mí fue un impacto grande, porque yo decía como, cuando hablamos de respeto en clase, cuando hablamos de la clase misma, o cuando hablamos de cómo nos tratamos entre nosotros, hablamos de la dignidad, o hablamos de cosas que están súper en boga en este último tiempo, como logramos entender de qué parte aquí, ¿no? Logramos entender de qué parte en el aula, entre nosotros mismos, compañeros, docentes, profesores, etcétera, como todas las relaciones humanas, personales, o no. Y para mí, de verdad que fue un impacto grandísimo. Me quedo con una tristeza gigante, porque yo decía, ¿cómo logramos volver a mirar al otro después de que para yo responder una pregunta o para que yo pueda preguntarle algo al profesor, en vez de decirle a mis propios compañeros, chicos, quiero hablar, como tenga que gritar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación humana que estamos teniendo entre nosotros? Y me impactó mucho, de verdad me caí de la bici, se quebró mi freno, como que yo vivo cerca, Sotero del Río, entonces era muy poco, pero no podía pensar en otra cosa que en esta imagen que me había quedado recién en clase. Claro, es curioso. O sea, yo me lo imagino quizás de forma un poco más cómica. En mi mente las cosas funcionan de otra forma. Pero claro, me imagino como el contexto de los estudiantes, a lo mejor alguien gritando así como ¡cállate! ¡Quiero hablar de respeto! Algo así.
Fue algo así. Un poco paradójico, Exacto. pero claro, es interesante esto que mencionas de cómo aplicamos lo que estamos hablando justamente. Sí, a mí me llamó poderosamente la atención. Lo guardo mucho también como una cosa para mí, no como docente, porque de ahí fue empezar a mirar también como la labor, no solo que tengo yo como docente, sino cuál es la labor de la docencia más allá de enseñar algo, ¿no? Sí. Entonces venían todas estas cuestiones a la cabeza que a veces yo creo que los docentes nos vienen, ¿no? Y a veces lo podemos olvidar dentro del cotidiano, dentro de todas las cosas que tenemos que hacer, porque son tantísimas cosas. Muchísimas. Sí, entonces volver a pensar, a repensar cuál es la verdadera labor del docente, para mí fue una cosa importante. Y la otra cosa me sucedió la semana antes pasada, de hecho, justo la semana antes de la entrevista que me hiciste breve, porque estaba en clase, una estudiante se pone a llorar y habíamos muy poca gente en clase porque era un taller aparte, en verdad, y me dice como, profe, perdón por llorar, porque estaba demasiado conmovida, como demasiado dolor, como estaba viviendo algo que no me contaba ni nada, pero estaba con mucho dolor. Y yo la miraba y le decía, pero ¿no te dais cuenta de que si estáis llorando es porque estáis viva? Como, eso quiere decir de que hay una humanidad tuya mucho más grande que si lloro, si no lloro, si me pongo una máscara, porque a lo mejor uno con un dolor grande se pone una máscara. Entonces, cuando le dije, pero estáis viva, o sea, no me refiero a viva o muerta, sino me refiero a que estáis viva, o sea, hay un corazón vivo que está latiendo en este momento, que siente un dolor, y es una cosa humana. Entonces, o nos reducimos a que si lloro, entonces me van a ver de esta forma, o si estoy alegre, me van a ver de esta forma. Le decía, mira, es una cosa grande lo que te está pasando, porque el que estés llorando quiere decir de que hay una persona, primero, una persona que tiene una humanidad tan grande y tan linda que las cosas cuando le duelen, el cuerpo entero explota. Entonces es una cosa humana verdadera lo que te está pasando. Y fue interesantísimo porque su cara cambió tanto de decirle como, estáis bien hecha, ¿no? Estás bien hecha así, con tu llanto, con tu alegría, con tu chistosidad, porque algunos son muy chistosos, ¿no? Algunos son muy cómicos dentro de la sala, otros, etc. Decirle al estudiante, oye, estáis bien hecho así como estás, ¿no? Después podemos trabajar un montón de cosas, pero estáis bien hecho. A partir de esa base, para los estudiantes para este estudiante fue como que se calmó, ¿no? No calmó el llanto, pero sí calmó como quizás las cosas que tenía en la cabeza. Y me dijo, nunca me habían dicho que estaba bien hecha. Y volver a hacer el proceso esto de saber de cuál es la labor de verdad del docente, cómo nosotros podemos decirle a los estudiantes, no es que eres un fracaso, ¿no? Porque no me pongáis atención, porque llegáis tarde, porque... No, incluso con todas esas cosas, hay un valor tan grande en tu vida, en tu persona, que estáis bien hecho, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir eso? Para mí es una pregunta gigante, porque o lo reduzco mi labor solamente a enseñar algo que yo sé y que me apasiona, o tiene que ver con una cosa humana, ¿no? Claro, yo creo que en realidad todos los docentes estamos ahí por algo. Sabemos que está esta humanidad detrás, pero creo que es súper fuerte esto de lo primero que decías que mencionaba esta chica de perdón por llorar. Es como, claro, justamente perdón por existir, perdón por ser como soy. Me parece súper fuerte y súper decididor de lo que siente, cómo es tu percepción, ¿ya? Y bueno, darte gracias por la confianza que das, por contarnos estas historias que en realidad en la pre-entrevista decíamos, claro, es súper difícil contar cosas que son igual más o menos privadas a alguien que en realidad no conozco y que más encima lo va a publicar en internet con un video. Entonces como es raro, ¿ya? Pero bueno, ya por cuestiones de tiempo y para ir cerrando, primero darte las gracias, pero no sin antes seguir con el último bloque que tiene que ver con las recomendaciones docentes. Recomendaciones, libros, películas, videojuegos, lo que sea. ¿Qué le podrías recomendar a un docente para qué podría dejarle? Yo pienso primero en una película que cuando yo la vi para mí fue un cambio radical también en valorar también incluso a mi familia, como la enseñanza de mi familia en verdad, que es El milagro de Anna Sullivan. Es una película que está en blanco y negro, antiquísima,
Uno la puede encontrar igual, creo que quizá en YouTube pueda estar, no lo sé. Puede ser. O a lo mejor está en otras plataformas. No, a mí me la mostraron en un CD, entonces de ahí ya no sé dónde más la puedo encontrar, que es lindísima porque es una mujer ciega que hizo la experiencia de aprender a comunicarse a las cosas sociales, luego logra ver un poco más por una serie de otras situaciones y se encuentra con una niña que tiene la misma condición, que además de ser ciega también es sorda. Entonces era muy difícil enseñarle, la familia no sabía qué hacer porque no sabían cómo enseñarle a comer, entonces ella comía como percibía la realidad, tocando las cosas, entonces comía siempre con la mano, o un montón de otras cosas que le pasaban, que no sabía cómo afrontarle porque no escuchaba, no veía, entonces estaba completamente fuera del mundo, ¿no? Y esta primera persona le va enseñando con una ternura y una paciencia grande de cómo de verdad esta misma cosa del valor de ella, y ella cambia como después de eso. De hecho es una historia verdadera, no es solamente una película. Para mí ese fue un punto de quiebre de percibirme a mí misma. Y luego quizás pienso como libro, pensar en La Casa de las Miradas, es un libro que está recientemente, se puede encontrar también en internet, que es la experiencia en verdad del camino de uno, de que logra decir como mi vida de verdad tiene un valor. Para mí esa cuestión es impresionante, como comunicar eso, y en verdad que lo podemos encontrar en cualquier canción o cualquier película o cualquier serie o cualquier, como estos deseos, es fantástico. Para mí esta cuestión me explota la cabeza y el corazón en verdad. A mí me pasa mucho eso con las películas que yo digo, oh, sí, buena película. Pero después cuando dice basada en una historia real es como, oh, como que duele o como que impacta mucho más. Impacta mucho más porque es una cosa mucho más cercana. Sí, es como, o sea, esto de verdad puede pasar o de verdad pasó. Eco. Bueno, María Ángel, simplemente darte las gracias por tu tiempo, por este espacio de confianza que nos diste, por tus comentarios, por compartir tus experiencias, por compartir tu libro, tus recomendaciones, y simplemente ya para ir cerrando, no sé si quisieras agregar algo más. No, solamente agradecerte tantísimo y en verdad agradecer la iniciativa entera del podcast, ¿no? Porque creo que de verdad es una instancia en que nosotros los docentes no nos conocemos entre nosotros, entonces ya al menos ahora te conozco un poco más a ti, quizá viendo, no sé, al profe Danilo ahora que justo lo saco de una sala y después yo llego a la misma clase, entonces ahora tengo otra percepción del otro docente, entonces ha sido una cosa linda que hayan hecho esto, y en verdad estoy muy agradecida también de la invitación y también en verdad de generar estos espacios que también quizás para los mismos estudiantes es una cosa buena. Bueno, muchísimas gracias, María Ángel. Muchísimas gracias también a todos los auditores, a los auditores, a quienes también están viendo a través de YouTube, porque ahora estamos en pantallas. Recuerden. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram somos UAP-Palto. En YouTube somos UAP Puente Alto. Y por supuesto, estamos en Instagram como Hablemos de Clase. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.